Capítulo 1. La desaparición de Elder Tree Lane. Todo empezó, como tantas cosas en el pueblo de Fernley, con una bandeja de bollos y un sombrero de jardinería fuera de lugar. Era miércoles, una de esas tardes de finales de primavera, en las que el aire huele a jacinto y hierba cortada, y el sonido de las podadoras lejanas se alza como un himno tras cada pared de las casas. Elder Tree Lane estaba particularmente animado ese día, con las ventanas abiertas de par en par y los vecinos intercambiando noticias a través de las cercas bajas a la señorita Lavinia Merridew, que vivía en el número 11 desde la guerra, y afirmaba saber el apellido de soltera de todas las mujeres en 3 calles a la redonda. Acababa de sacar su crumble de ruibarbo del horno cuando notó algo extraño. La casa de al lado, la número 13, donde se alojaba el joven Timothy Alderstone, tenía la puerta principal abierta de par en par. Anne Fernley no era el tipo de lugar donde se cerraba la puerta al mediodía, pero Timothy era un joven meticuloso. Desde su llegada de Londres 6 meses antes, había mantenido un horario que rozaba lo ceremonial. A las 8, correo recogido a las 9, salida en bicicleta a las 10, y un regreso tranquilo justo antes de las 6 como Henry Lodge. Y sin embargo, ahora, casi a las 2:30, la puerta estaba abierta, con un solo zapato tirado al azar en la entrada. Ninguna bicicleta estaba apoyada afuera. No salía música del gramófono en su sala de Las cortinas se mecían suavemente con la brisa. Lavinia entrecerró los ojos. Anne estuvo a punto de acercarse e investigar. Había oído, por la señora Martin, que lo había oído de su sobrina, que el señor Alderstone era de tipo literario, lo que en su opinión significaba algo inestable, aunque innegablemente educado. Anne. Aún así, algo la carcomía Anne. Ella tocó una vez, luego otra vez. Timothy llamó. «Solo yo, la señorita Merridew. ¿Has dejado la puerta?» No hay respuesta. Ella entró, lo justo para llamar de nuevo. Anne, el silencio la recibió con una finalidad inquietante. Cuando salió, temblando y nerviosa, y tocó el timbre del número 7, donde vivía el sargento Rowe, de la policía local, con su madre, bastante sorda. Toda la calle se llenaba de los primeros rumores de que algo no iba del todo bien. A las 4, el agente había inspeccionado a fondo el número 13. La casa estaba ordenada sospechosamente. Ni rastro de forcejeo, a ningún cristal roto. Una taza de té estaba en la mesa de la cocina, su contenido medio vacío y frío. Su bicicleta permanecía en el cobertizo, intacta. Sus zapatos estaban perfectamente emparejados en el recibidor, salvo el que estaba en el umbral. Su maleta estaba junto al armario, a medio hacer. Y del señor Timothy Alderstone no había ni rastro. El pueblo, como suele hacer, no tardó mucho en sacar sus propias conclusiones. «Se ha fugado», declaró el señor Spivey desde la carnicería. «Probablemente tenga problemas con la ley. Los escritores siempre los tienen». «Se lo han llevado», susurró Hetty Dunn, aferrándose a sus perlas en la vicaría. «Hay una furgoneta que aparca cerca del Verde todos los martes. Matrícula extranjera, dije desde el principio», anunció la señora Emmeline Partridge, «que no se puede confiar en ningún hombre que prefiera la leche de cabra en la esquina». De todo esto estaba la señorita Marpley. Había oído el tañido inusual de la campana en dirección a Elder Tree Lane. Tras terminar de podar las bocas de dragón, bajó justo a tiempo para observar la agitación que reinaba fuera del número. Trish no insistió ni hizo preguntas innecesarias, simplemente permaneció de pie, en silencio y aparentemente periférica, escuchando el murmullo de voces y observando las expresiones de los allí reunidos. Anne se fijó en el cordón del zapato roto que estaba en la entrada, en la leve mancha en el marco de la puerta, del largo de un dedo. Casi había desaparecido en la pulcritud del interior. Descrita por el sargento Rowe en voz baja al vicario Ni,
Lo más importante, notó la ausencia de cualquier cosa remotamente emocional, a ninguna nota, ningún signo de angustia, ninguna pertenencia robada, la desaparición sin drama, pensó. Siempre era más dramática al final en esa tarde. Regresó a su cabaña con mucho más en qué pensar que en podar. A la mañana siguiente, la noticia de la desaparición había llegado a todos los habitantes de Fernley y a varios de los pueblos vecinos. Scotland Yard aún no había sido avisado. El sargento Rowe aún albergaba la esperanza de que todo resultara ser un malentendido o, en el peor de los casos, un asunto privado resuelto discretamente por Cartan, pero la señorita Marple no estaba tan segura. Ella estaba sentada a la mesa del desayuno, tejiendo suavemente. Cuando sonó el timbre, era el reverendo Hartley. «Espero no molestar la señorita Marple», dijo nervioso Ampero. «Ha oído hablar del joven señor Alderstone, ¿verdad? Bueno, el problema es que me temo que algo anda mal». El reverendo Hartley bajó la voz. «La semana pasada, Timothy vino a verme. Me preguntó si podía guardarle algo. Un paquete pequeño. Dijo que no era peligroso. Solo en delicado, en confidencial. ¿Y tú lo hiciste?» «Sí. Está en la sacristía de la iglesia». A la señorita Marple sonrió amablemente. «¿Y no lo has abierto?» Parecía horrorizado. «¡Claro que no! Entonces quizás deberíamos abrirlo juntos. Dentro de la sacristía, bajo el estrecho arco de la vidriera, esperaba el paquete, no más grande que una lata de té, envuelto en papel marrón y sellado con cera. La señorita Marple lo examinó cuidadosamente. Antes de romper el sello en dentro, había un solo guante. «No es nuevo para hombre, de piel suave», con una leve escritura en tinta azul garabateada en el forro interior. 3 palabras. «Era ella». La señorita Marple se volvió hacia el reverendo con expresión ilegible. «Bueno», dijo en voz baja, «creo que nos acaban de invitar a una historia bastante privada. Una con un caballero desaparecido, una acusación misteriosa y, probablemente, más de una mujer muy nerviosa». Ella se puso de pie y metió el guante en su bolso. «Venga, reverendo. Creo que es hora de dar un paseo por el sendero del Saúco». Capítulo 2. La aldea reacciona al mediodía. Eldertree Lane se había transformado de una tranquila calle sin salida en un auténtico corredor de inquietudes. Las cortinas se descorrían con tanta frecuencia que apenas tenían tiempo para descansar en su sitio. Y los vecinos, que llevaban semanas sin hablar, recordaban de repente hasta el más mínimo detalle de las rutinas del señor Timothy Alderstone. ¿A qué hora iba a buscar con qué frecuencia podaba los setos y si le echaba azúcar al té? Se corrió la voz rápidamente de que habían visto a la señorita Marple entrar en la sacristía de la iglesia con el reverendo Hartley y salir con un paquete. Para cuando regresó a su casa, varias teorías ya se arremolinaban como hojas al viento. «Ha encontrado una pista», le dijo la señora Ethel Cranston a su vecina del otro lado de la valla. «Probablemente algo terrible. Vanino o una carta. Apuesto a que era una nota de suicidio», susurró el señor Appleby. «El tendero. Harrow Enclave. Como en esas películas de espías». «Menuda tontería», declaró la señorita Lavinia Meredith. «Lo empujaron al canal. O lo chantajeó una poetisa. Sí que llevaba esos zapatos con hebillas raras a las 4. Un silencioso nerviosismo se apoderó del pueblo. La desaparición de Timothy ya no parecía una desventura pasajera ni una retirada improvisada a Londres. Algo andaba muy mal. Mientras tanto, la señorita Marple había sacado el guante de cuero de su bolso y lo había dejado cuidadosamente junto a su taza de té. Estaba sentada junto a la ventana de su salón, donde el sol de la mañana iluminaba el destello de la tinta que aún manchaba el forro interior del guante. Era ella. «No fui yo», lo cual sugeriría una confesión. «No fue él. Una evasión. Fue ella». Era algo completamente diferente.
una acusación, y lo que lo hizo más curioso fue su deliberado secretismo. ¿Había previsto Timothy su propia desaparición, o era esta una pieza de un rompecabezas que aún no se había revelado? La señorita Marple cerró los ojos por un momento y repasó mentalmente los rostros del callejón. Timothy Alderstone, 33 años, soltero, autor de un éxito modesto, recién llegado al pueblo, pero encantador cuando estaba comprometido. Mantenía un horario regular. Escribía casi todas las mañanas. Iba en bicicleta al correo. Asistía a la iglesia 2 veces al mes. Tenía predilección por el vino de flor de saúco y los paseos solitarios al atardecer nu. Y según todos los indicios, no tenía enemigos. Pero la señorita Marple sabía que no debía confiar en tales afirmaciones. Un pueblo era un organismo vivo de pequeñas tensiones y grandes egos, donde uno podía forjarse enemigos simplemente por ganar el concurso de verduras 3 años seguidos, y así empezó con lo que mejor sabía hacer en escuchar. Su primera parada fue la puerta del jardín de la señora Emmeline Partridge, quien, con el pretexto de desmalezar sus caléndulas, estaba haciendo todo lo posible por vigilar Elder Tree Lane. «Jane», dijo fingiendo sorpresa, «no te vi allí, la señorita Maples, ni se me ocurriría tocar sus flores». La señora Partridge hizo un gesto con la mano. «Tienen un aspecto espantoso desde la helada. Pero dime, ¿qué será de todo esto? ¿Ha habido alguna novedad? Tenía la esperanza de que pudieras decírmelo». La señora Partridge se inclinó, ansiosa. «Bueno, no me sorprende si me preguntas. Estos londinenses vienen aquí buscando paz y acaban metiéndose en líos. Me atrevería a decir que estaba liado con alguien». A la señorita Marple ladeó la cabeza. «¿Cómo? No quisiera decirlo». Hizo una pausa. «Pero se le vio más de una vez conversando con la señora Delphine Ridley». Ese sí era un nombre que valía la pena escuchar. Delphine Ridley había sido el centro de atención en Fernley desde que regresó de España la primavera pasada. Tras la muerte de su esposo, se había instalado en una pintoresca cabaña descuidada al final del camino. Lucía bufandas ondulantes y se dedicaba a pintar paisajes abstractos que, según ella, se inspiraban en la resonancia emocional. La mayoría de los aldeanos no sabían muy bien qué pensar de ella. «¿Cree usted», preguntó la señorita Marple con suavidad, «que la señora Ridley y el señor Alderstone eran íntimos?» La señora Partridge frunció los labios. «No eran muy cercanos». A la señorita Marple asintió cortésmente y siguió adelante. Más tarde, esa tarde, se dirigió a la vicaría, donde el reverendo Hartley la saludó con una cálida sonrisa y el ceño fruncido. «Acabo de regresar de hablar con el sargento Rowe», dijo. «Ha solicitado apoyo oficial a la policía del condado. Lo están tratando como un caso de persona desaparecida. Por ahora, muy bien», dijo la señorita Marple. «¿Le has contado a alguien lo del guante?» «No, como usted me aconsejó. Podría entonces pedirte un favor más. Cualquier cosa. Me gustaría asistir a la próxima reunión de la señora Ridley». El vicario parpadeó. «Tiene una, en efecto», dijo la señorita Marple. «Ha invitado a medio pueblo a una lectura improvisada de su poesía mañana por la noche. Al parecer, es su forma de aliviar la tensión en poesía», dijo el vicario suspirando. «Y vino tinto», añadió la señorita Marple. «Lo importa de Portugal». La noche siguiente, la señorita Marple caminó por el sendero de grava hacia la cabaña de la señora Ridley, rodeada de hiedra. Dentro, la luz de las velas titilaba en frascos de vidrio poco profundos, y un embriagador aroma a romero y trementina impregnaba el aire. La propia señora Ridley estaba de pie en el centro del salón, envuelta en seda violeta, con el cabello recogido en un desorden ingenioso. «Señorita Marple», dijo con fingida calidez, «no esperaba tanta gracia. Nunca dejo pasar una estrofa bien construida», respondió la señorita Marple,
Se sonrieron la una a la otra, dos mujeres de mundos completamente diferentes, pero ambas profundamente conscientes de las máscaras que usaba la gente. Los invitados se acomodaron. La señora Ridley leyó 3 poemas, uno sobre el mar, otro sobre una puerta que nunca se cerraba y otro sobre un hombre que desapareció. Vio la lluvia, la señorita Marple la observó atentamente. Observó también cómo sus manos temblaban levemente mientras sostenía las páginas y cómo se le quebró la voz cuando dijo algunas personas dejan huellas tras de sí, no para que las sigan, sino para recordarte que se fueron. Después de la lectura, la señorita Marple se acercó a ella junto al aparador, donde le servían copas de Oporto. Versos conmovedores, dijo, vinieron rápidamente después de los acontecimientos. Eras muy cercano al señor Alderstone. Delfini dudó. Era un hombre reflexivo, un observador. ¿Alguna vez confió en ti? Una pausa más larga. Una vez dijo que estaba escribiendo algo demasiado peligroso para terminarlo. Pensé que era una metáfora. La señorita Marple dejó su vaso. A veces no lo es. Luego, casi con naturalidad, sacó el guante de su bolso y lo puso sobre la mesa entre ellos. La expresión de Delfini cambió. Solo un instante. La señorita Marple sonrió suavemente. ¿Ya ves?, dijo. Hasta los guantes pueden señalar con el dedo. Capítulo 3. Investigación temprana. La mañana siguiente, a la lectura de poesía de la señora Delfini, Ridley amaneció fresca y plateada, la clase de mañana que animaba a los habitantes de Fernley a dejar la ropa tendida 1 hora más al sol. Sin embargo, a pesar del buen tiempo y los murmullos de la primavera, persistía una inquietud subyacente al ritmo habitual del pueblo. Un hilo invisible que tiraba de las conversaciones y se prolongaba en las pausas en el señor Timothy Alderstone. Seguía desaparecido y la señorita Marple, después de haber pasado la mayor parte de la madrugada tejiendo y reflexionando junto a la ventana de su salón. Había llegado a una decisión tranquila. Era hora de empezar a hacer preguntas en serio a Nesta. ¿Ves? No llevaba ni libreta ni bolso, solo su bastón y una pequeña lata de pastillas. Prefería aparentar que solo buscaba un paseo, lo que sorprendía aún más cuando la gente revelaba cosas que no había querido decir. Su primera parada fue la panadería, un lugar cálido y con mucho olor a levadura, donde los chismes a menudo crecían tan rápido como la masa. Señorita Marple, canturreó Daisy Lennox, limpiándose la harina de las manos. ¿Ha salido a dar su paseo matutino? Pensé en comprarme un bollo de pasas, dijo la señorita Marple, y quizás escuchar la última teoría. Daisy sonrió. Bueno, no te lo vas a creer, pero el señor Appleby jura que vio a Timothy Alderstone discutiendo con alguien fuera de la oficina de correos el martes pasado. Muy acalorado, dijo. Una mujer alta con un pañuelo rojo. La señora Ridley tiene una bufanda roja, dijo la señorita Marple con suavidad. Sí, susurró Daisy. Y la señora Merridew dice que la vieron llorando en su jardín. A la mañana siguiente, ¿de verdad? Los ojos de la señorita Marple brillaron. Bueno, a veces una espina de rosa puede hacerte llorar, aunque no sea culpa de la espina. La siguiente parada fue la casa del coronel Geoffrey Dalrymple, retirado, antiguo miembro de los Rifles del Rey, ahora al mando de nada más que sus descuidados rosales y un par de españoles sospechosos. Había vivido en Fernley más tiempo que cualquiera de los nuevos residentes y se consideraba un observador de personas. Además de aves, Timothy Alderstone resopló. ¡Qué tipo tan raro! Siempre dibujando en su cuadernito negro. ¿No me sorprendería que se topara con alguna de esas investigaciones en las que estaba trabajando? ¿Investigación?, preguntó la señorita Marple, acomodándose en una tumbona crujiente en su patio. Sí, dijo que escribía algo sobre disputas de herencia. Me preguntó por la familia Jessup. ¿Te lo puedes creer? Dijo que había oído que tenían un derecho sobre el terreno donde ahora viven los Ridley. La señorita Marple dejó de tejer por un instante.
¿Las Ridley? Bueno, técnicamente eran los bienes de su marido. Delphine vino después, Anne. Pero sí, se quedó con todo cuando Edmund murió en España. Dicen que fue una mala caída. ¿Y los Jessup? Preguntó la señorita Marple. ¿Qué fue de ellos? Pasó por momentos difíciles. Se mudó al norte, creo, pero siempre afirmaron que el testamento había sido modificado. Sin embargo, nunca encontraron el nuevo. Es curioso, murmuró la señorita Marple. El coronel Dalrymple soltó una breve carcajada. Timothy probablemente se creía un detective aficionado. Seguramente tropezó con algo más grande de lo que podía manejar. ¡Oh! ¡Alguien más!, añadió la señorita Marple. Al mediodía se detuvo en la iglesia. No para rezar, aunque hizo una breve reverencia a San Lucas, sino para hablar con el reverendo Hartley, que estaba en su estudio catalogando himnarios. Hay algo que me he estado preguntando, dijo, tras intercambiar palabras amables y aceptar una taza de té empalagoso. Dijiste que Timothy Alderstone te dejó ese paquete. ¿Pero alguna vez te dejó algo más? El reverendo Hartley frunció el ceño. No directamente, aunque, ahora que lo menciona, dejó un montón de papeles en el coro hace una semana. Anotaciones garabateadas. Cuando le pregunté, dijo que estaba revisando algo. Por casualidad, los conservaste. El reverendo se levantó, rebuscó en un cajón y sacó una carpeta manila. Dentro había 5 o 6 páginas con letra desordenada y líneas tachadas. La señorita Marple leyó en silencio. Reclamos de linaje en disputa, escritura de 1957. Retractada mención de firmas de testigos alteradas, correspondencia con la familia Ridley Geraldine Jessup. Niega validez. Sus ojos se entrecerraron. Parece, dijo en voz baja, que el señor Alderstone estaba investigando algo más que ficción. Esa tarde, cuando las nubes se espesaron y el olor de la lluvia inminente se coló con la brisa, la señorita Marple hizo su última parada. Han, la cabaña de la señora Ridley lucía tan tranquila como siempre. Las persianas estaban bajadas y el pestillo de la puerta recién engrasado. Ella misma abrió la puerta, con otra bata de seda y los pies descalzos, lo cual parecía demasiado teatral para el frío del día. Señorita Marple, dijo con frialdad, ¿viene a interrogarme otra vez? Espero que no, dijo la señorita Marple, entrando con tranquila confianza. Prefiero escuchar que acusar. Anne se sentó en un sillón sin ser invitada, sus ojos absorbiendo los detalles de la habitación. A una fotografía enmarcada de Delphine y su difunto esposo, en un barco, un fuego parpadeando en el hogar, aunque el día era y sobre el escritorio un fajo de papeles con un bolígrafo todavía destapado a su lado. ¿Estás escribiendo algo nuevo?, preguntó la señorita Marple, haciendo un gesto a Anne. La señora Ridley apretó los labios. Poesía en catarsis, dijo la señorita Marple. La catarsis puede ser bastante peligrosa, según a quien se de St. Sweden, donde el pueblo guardaba su modesto archivo. La señora Withers, secretaria de la parroquia, estuvo encantada de permitirle el acceso. Sí, cariño, dijo, hurga un poco. Hace años que nadie abre esos viejos testamentos. Hay polvo para tejer un suéter. La señorita Marple sonrió y se dirigió directamente al cajón de archivos marcado Ridley. Edmund to 1957. En el interior había 3 documentos: el testamento oficial, el borrador anterior de 1953 y una nota manuscrita con letra de cobre fina que establecía los términos de la transferencia. A Delphine Ridley, presenciada y firmada. Examinó la firma del segundo testigo, Sean Feltham, y entonces notó algo más, algo que la mayoría pasaría por alto. La tinta del resto de la página se había desvanecido ligeramente, como suele ocurrir con el tiempo, pero la tinta usada para escribir C.A. Feltham era más oscura. Tenía una textura ligeramente más brillante, menos envejecida.
más reciente sacó una lupa de su bolso y se inclinó más cerca. La tinta era diferente, y la presión, más pesada y menos fluida. Alguien había alterado la página, o tal vez alguien lo había firmado mucho después de que se hubiera creado el documento original. Cuando la señorita Marple salió del archivo, vio al sargento Rowe cruzando el cementerio. Señorita Marple, llamó. ¿Va a su casa? Nos han informado de algo extraño en la estación. Ella arqueó una ceja. Cuéntamelo. Sacó un papel doblado de su abrigo. Sabrá anónimo. Sin remiten, tan solo esto dentro. La señorita Marple lo cogió y desdobló la hoja. Era una página arrancada de un diario, ligeramente quemada en los bordes, como si hubiera sido parcialmente quemada y rescatada en el último momento. La entrada decía: no quería ser parte de eso. Dijo que todo terminaría pronto, que nadie haría Prigat, pero sabía que ella tenía el guante, y ahora teme que alguien la haya visto. A la señorita Marple dobló el papel y se lo devolvió. Alguien le están saliendo dientes a la conciencia. Rowe frunció el ceño. ¿Crees que fue Cora? Creo, dijo la señorita Marple pensativa, que Cora sabe mucho más de lo que quiere que crean. Pero ya no creo que sea ella quien firmó ese testamento. Rowe parpadeó. ¿Crees que Delphine lo falsificó? Creo que falsificó la firma con el nombre de Coran. Y creo que Cora la ha estado protegiendo. Por culpa, por miedo, o por ambas cosas. Entonces necesitamos hablar con ella otra vez. Todavía no, dijo la señorita Marple. Que venga con nosotros esa tarde. El viento arreció y la lluvia azotó las ventanas de la tetería de Fernley, donde la señorita Marple estaba sentada con una tetera de Earl Grey y una expresión serena. Al otro lado de la sala, algunas señoras de la zona murmuraban sobre personas desaparecidas y testamentos arruinados, pero ella no les prestó atención. Ella estaba mirando la puerta Han, y poco antes de las 3, entró Cora Feltham Paresha Meyer, que el día anterior llevaba la bufanda torcida. Su mirada se desvió una vez antes de posarse en la señorita Marple. ¿Te importa?, preguntó ella andenada. Cora se sentó pesadamente. Lo encontraste, ¿verdad? La página. Encontré más que eso, dijo la señorita Marple con amabilidad. Descubrí que usted no firmó el testamento. Kulo, hizo otra persona, probablemente usando una muestra de su escritura. Quizás algo de una carta. Los labios de Cora temblaron. Le dije que no lo hiciera, pero no la detuviste. Cora bajó la mirada. Dijo que lo amaba, que le había prometido todo. Solo era cuestión de corregir los documentos para que reflejaran lo que él habría hecho de todos modos. Lloró. Jane nunca la había visto llorar. a Delphine. No. ¿Entonces la dejaste alterar la página? No sabía que iba a enterrar el original. Pensé que solo quería poner orden. La señorita Marple dio un sorbo a su té. Y Timothy, a Cora, se le quebró el rostro. Vino a verme el día antes de desaparecer. Me dijo que había encontrado la inconsistencia, que tenía el manuscrito listo. Dijo que le daría a Delphine una última oportunidad para confesar. Pero Eleanor lo tomó. Cora meneó la cabeza. Dijo que nadie le creería. Dijo que lo quemaría todo si fuera necesario. Y entonces desapareció. La señorita Marple extendió la mano y la colocó suavemente sobre la de Cora. Lo ha sostenido por mucho tiempo. Querida a la mujer se le llenaron los ojos de lágrimas. No sabía cómo arreglarlo. Ya lo tienes, dijo la señorita Marple. Por la tarde, el sargento Rowe había tomado una declaración completa a Cora Feltham, y se preparó una orden de allanamiento discreta para la cabaña de Ridley. La señorita Marple se quedó en casa, tejiendo junto al fuego. Había visto las señales desde el principio. A la habitación demasiado limpia, el guante con un mensaje, la mujer que interpretaba demasiado bien al poeta y a la viuda, pero la pista más reveladora, reflexionó, era la tinta que no había envejecido en el tiempo.
Después de todo, Dilla su vuela, y cuando algo no se desvanece, alguien tiene algo que ocultar. En capítulo 6. Enfrentamientos y secretos. La lluvia se aferraba obstinadamente a los aleros de los tejados de Fernley esa noche, y el pueblo parecía exhalar con silenciosa expectación. Las ventanas brillaban tenuemente tras las cortinas de red. Las puertas estaban cerradas con llave antes de lo habitual. Algo había cambiado. Aún no se le había dado nombre, pero se sentía palpablemente a las 7 en punto, el sargento Rowe y 2 agentes llegaron a la cabaña de Delphine Ridley, cubierta de hiedra. Su llamada no fue descortés, pero sí lo suficientemente firme como para indicar su intención. La señorita Marple, invitada no como participante, sino como observadora silenciosa, se quedó un poco atrás, bajo el ala de su sombrero encerado. Con las manos firmemente agarradas al mango de su bastón, Delphine abrió la puerta ella misma. Vestía de seda gris, nada extravagante esta vez, pero sí austera. Su mirada iba de los oficiales a la señorita Marple y viceversa. Durante un largo segundo, guardó silencio. Señora Ridley, dijo el sargento Rowe, con la cortesía que se le daba. Nos gustaría hablar con usted. Realizaremos un breve registro del lugar. No tienes ninguna orden judicial, dijo ella con frialdad. Rowe sacó el pergamino doblado. Firmado esta tarde. Ella no extendió la mano, solo se hizo a un lado, con la espalda recta y los labios apretados. Muy bien, adelante. La búsqueda comenzó en silencio. Un agente se dirigió a la parte trasera de la casa, otro empezó a abrir los cajones del escritorio. Delphine observaba, inmóvil. Desde el centro de la habitación a la señorita Marple se acercó al aparador y levantó un pequeño marco de latón. Guarda su fotografía cerca del armario de vinos, comentó en voz baja Delphine. No respondió. Siempre es revelador donde ponemos a los muertos, continuó la señorita Marple. Hay quien elige la repisa de la chimenea o junto a la cama. Pero aquí, junto a tu oporto portugués y tus cabos de vela a medio usar, me pregunto si era bebedor. Mi marido bebía en vida, dijo Delphine, con voz quebrada. Y después de su muerte, conservé algunos de sus hábitos por lealtad. ¡Qué conmovedor! Delphine entrecerró los ojos. ¿No estás aquí como amiga? No, dijo la señorita Marple, pero estoy aquí porque reconozco la diferencia entre el duelo y la actuación. Siguió un tenso silencio. Señora Ridley, dijo el sargento Rowe, que regresaba del estudio, hemos recuperado el testamento original y tenemos una declaración firmada por la señorita Felton sobre su falsificación. Se iniciarán procedimientos formales, pero con mayor urgencia. El niño, interrumpió Delphine. ¿Quieres saber dónde está? La habitación quedó en silencio. La señorita Marple la observaba atentamente. Delphine tenía las manos apretadas a los costados. Su rostro permanecía inexpresivo, pero había algo en sus ojos, algo que luchaba por no salir a la superficie. «Vino a verme», dijo, por fin esa noche. Dijo que sabía de la falsificación. Dijo que tenía pruebas. Me dijo que tenía 48 horas para confesar o iría a los periódicos Andy May. El sargento Rowe se inclinó hacia adelante. Y entonces, pedí que se quedara. Se negó. Le pregunté si destruiría lo que encontrara. Se rió. ¿Lo amenazaste? Le dije que era arrogante. Eso no es una respuesta. Delphine se volvió hacia el fuego. Se fue. Salió a caminar bajo la lluvia. ¿Fue la última vez que lo vi? ¿No lo detuviste? No. ¿No lo seguiste? Delphine no dijo nada. Entonces, tal vez, dijo la señorita Marple en voz baja, alguien más lo hizo. Delphine se giró bruscamente. ¿Qué? La señorita Marple se acercó. Verás, continuó. Me pregunté un rato si estabas protegiendo a alguien, pero no antes estabas protegiendo a ti mismo. Enterraste el testamento, y cuando Timothy lo descubrió,
Intentaste intimidarlo para que guardara silencio, pero la intimidación no significa control. Así que alguien más intervino, alguien que sintió que estabas perdiendo el control. Los ojos de Delfini se dirigieron hacia el pasillo, hacia la parte trasera de la casa. A la señorita Marple siguió la mirada en un momento después. Unos pasos suaves resonaron en el suelo. Era Clara, la criada de Delfini, de poco más de 19 años, pálida como el lino, con una maraña de rizos oscuros y manos que temblaban mientras agarraba un paño para secarse. Yo solo quería asustarlo, susurró. Clara, siseó Delfín. Sube. Pero la muchacha se mantuvo firme. Dijo que la arruinaría. Dijo que la arrestarían, que lo perdería todo. Estaba gritando en el jardín. Lo oí por la ventana y ella lloraba. Nadie llora por mí, espetó. Delfini dio miedo, dijo Clara, con los ojos llenos de lágrimas, y no pude soportarlo. Así que fui tras él solo para detenerlo, solo para que soltara las páginas. ¿YQ High Sis? Preguntó el sargento Rowe. La voz de Clara se convirtió en un susurro. Lo empujé por el sendero, cerca de la puerta vieja. ¡En silencio! El corazón de la señorita Marple se hundió, aunque su expresión no cambió. Se cayó, continuó. Clara, no muy lejos, pero se golpeó la cabeza contra las piedras. Intenté despertarlo, pero no quiso. No respiraba. En el rostro de Delfini se puso pálido. Entré en pánico, dijo la niña. No quise. Lo enterré en el barranco. El sargento Rowe dio un paso al frente. Tendrá que venir con nosotros. No, dijo Delfini con brusquedad. Lo hizo por mí. Asumo la responsabilidad. Ella solo estaba protegiendo lo que construiste sobre mentiras, dijo la señorita Marple. Se volvió hacia Clara. No debes decir ni una palabra más sin el debido consejo, querida. Clara, ahora en silencio, asintió lentamente. Cuando los agentes se marcharon, la lluvia había vuelto a empezar. No era intensa ni torrencial, sino lenta, suave y purificadora. La señorita Marple permaneció un momento más en la puerta. Delfini estaba sentada junto a la chimenea, con la cara vuelta hacia la ventana. Las llamas titilaban contra el cristal. «Podrías haberla detenido», dijo la señorita Marple con suavidad. «Pero dejaste que la tormenta llegara a tu puerta. Solo intentaste acallarla una vez que cruzó el umbral». Delfini no levantó la mirada. A la señorita Marple se giró y salió a la lluvia. Abrigada con el chal, sabía que algunas verdades debían transmitirse en silencio. Otras, como el manuscrito de Timothy, tenían voz propia, grabada en tinta, y con consecuencias. En capítulo 7, otro giró. Los sucesos en la cabaña de los Ridley conmovieron aún más a Fernley. A la mañana siguiente, todos en el pueblo, ya fuera por conversaciones en voz baja, llamadas interceptadas o por el recuerdo indirecto de historias ajenas, sabían que Clara Simmons, la criada, había confesado la desaparición de Timothy Alderstone. Pero Fernley era un pueblo acostumbrado a explicaciones claras y ordenadas. Y había algo en esta que no me sentó bien. «Es una niña menuda», murmuró la señora Merridew mientras tomaba té. «Apenas pesa 22 kilos. Se necesitaría algo más que nervios para mover el cuerpo de un hombre adulto por ese barranco». «Dijo que lo enterró con una pala del cobertizo del jardinero», dijo el señor Appleby, servicial. «Pero has visto ese sendero, incluso con tiempo seco es un pantano, demasiado conveniente», dijo el coronel Dalrymple con su habitual seguridad militar. «Demasiado ordenado, Anne». Y por una vez, la señorita Marple se encontró de acuerdo con todos ellos. El sargento Rowe, un hombre decente, tenía sus límites. Había detenido a Clara con discreta eficiencia y la había interrogado bajo la debida supervisión. La chica se mantuvo firme en su historia. Había seguido a Timothy por el sendero del jardín. Tras escuchar la discusión, solo quería asustarlo, apoderarse del manuscrito
destruirlo, retrasar de algún modo la verdad que estaba a punto de revelar. Pero entonces llegó el tropiezo. La caída a la piedra fue un accidente desafortunado, insistió. Uno trágico, New. Aún así, había grietas, pequeñas fracturas en su narrativa. No lo moví muy lejos, había dicho, solo cerca del borde del barranco. Pero, ¿cómo lo cargaste?, preguntó Row. No lo recuerdo. Estaba en shock. Y luego los detalles sobre la tumba eran vagos. No había una idea clara de dónde estaba Anne, de qué profundidad, de qué se trataba, de si había sangrado, de si le habían robado la bicicleta. Y allí, la señorita Marple se detuvo. La bicicleta no había estado en el cobertizo en ese hecho, que para muchos era insignificante. Le llamó la atención a la señorita Marple como una puntada sin terminar. En un patrón por lo demás ordenado en ella, visitó a Row esa tarde. Llegó con su chal húmedo por la llovizna y una pregunta ya en sus labios. ¿Se ha encontrado la bicicleta? Row parpadeó. No. De hecho, hemos registrado la propiedad y los bosques circundantes. Nada. Es extraño, ¿no crees? Frunció el ceño. Podría haber sido arrojado al arroyo. Es posible, pero improbable. Una chica asustada, presa del pánico, enterrando un cuerpo a toda prisa. ¿Por qué se le ocurriría esconder también la bicicleta? Row se recostó. ¿Está sugiriendo que recibió ayuda? Sugiero, dijo la señorita Marple con cautela, que está encubriendo a alguien más fuerte, alguien que sabía exactamente lo que estaba en juego. Si el manuscrito de Timothy salía a la luz, Delphine, la señorita Marple negó con la cabeza. No, puede que sea una falsificadora y una manipuladora, pero no es violenta, y mucho menos imprudente. Bueno, eso lo reduce todo. No del todo, dijo la señorita Marple. Dígame, ¿quién más tenía algo que perder? ¿Quién más sabía de la investigación de Timothy sobre la herencia de Jesse Ridley? Row se frotó la barbilla. Cora Felton. Lo sabía, admitió la señorita Marple, pero temía ser expuesta, no las consecuencias. No, hay una persona que hemos pasado por alto. O.M.S. La señorita Marple sonrió levemente. El hombre que entregó la nota anónima a la estación. Row parpadeó. La página del diario quemada. Precisamente. Anne Row se inclinó hacia adelante. ¿Crees que era un señuelo? Creo que fue un intento de cerrar la investigación, llevándola directamente hacia Clara y dejando que su confesión sellara la historia, pero la letra era femenina. Dijo la señorita Marple. Asintió. ¡Femenina! Sí, pero si se falsificó una vez, ¿por qué no volver a falsificarse? ¿Y quién en este pueblo conoce lo suficiente la caligrafía de Cora Feltham como para imitarla de forma convincente? La respuesta llegó lentamente. Reverendo Hartley, murmuró Row. La sonrisa de la señorita Marple se hizo más profunda. Era el confidente de Cora, dijo. Antes de retirarse a la soledad, fue voluntaria en la parroquia. Redactó todas las actas de la sacristía durante 3 años. Él había visto su escritura más a menudo que nadie. Pero, ¿por qué él? ¿Por qué?, dijo la señorita Marple en voz baja. Él fue el segundo testigo del testamento falsificado. Anne Row palideció. Su firma aparece junto a la de Cora en el documento falso, continuó. ¿Y si Timothy hubiera descubierto que ambas firmas eran falsas? Si el propio vicario estuviera implicado, su posición, su reputación, todo su prestigio quedarían arruinados. Anne Row se puso de pie. Sí, tienes razón. Entonces Clara estaba protegiendo a la persona equivocada. Esa tarde, la señorita Marple se dirigió a la vicaría bajo un cielo nublado. La campana de Steswedens dio las 7 al llegar. El reverendo Hartley respondió a su llamada con su habitual sonrisa amable, pero con una expresión de tensión en las comisuras de sus labios. Señorita Marple, dijo, ¿qué la trae por aquí? Una vieja pregunta, respondió ella.
una que llevo conmigo desde el día que leí ese testamento falsificado. Anne se hizo a un lado. Será mejor que entres. Ella lo hizo. Anne dentro. La sala de estar estaba cálida. El fuego bajo y una taza de té reposaba abandonada sobre la mesita de noche. Echó un vistazo al escritorio donde guardaba los libros parroquiales. Un cajón estaba entreabierto. Timothy vino a verte antes de desaparecer, dijo ella. ¿Verdad? Hartley exhaló lentamente y se sentó. Sí, dijo. T.O.Q. Lowe. Sabían lo de las firmas, lo del terreno, lo de la confianza que había traicionado. ¿Te amenazó con exponerte? No lo necesitaba. Sabía lo que vendría después. A la voz de la señorita Marple era tranquila. Allí, Kilú Seguishi. Los ojos de Hartley brillaron. Estaba tan seguro de sí mismo, tan confiado. No tenía ni idea de lo que esa verdad le haría a este pueblo, a la parroquia, a todo lo que construimos aquí. ¿Entonces lo empujaste? No. Al principio, no. Él miró hacia arriba, lo confronté junto al barranco, discutimos. Le pedí el manuscrito, pero se negó. Y entonces vi a Clara nos había seguido. Creo que quería intervenir, calmar los ánimos, pero en ese momento, él se abalanzó sobre mí, y yo lo empujé a la señorita Marple. No habló, se calló, susurró Hartley. No few, profundo, pero su cabeza golpeó las piedras. Clara gritó. «¿Y lo enterraste?», dijo la señorita Marple. «Hiciste que Clara guardara silencio y creaste una historia con la que pudiera vivir». «Le dije que protegiera a Delphine», murmuró. Ella creía que eso significaba lealtad, pero en realidad era a mí a quien protegía la señorita Marple. Se puso de pie. «Lentamente debes entregarte». Hartley levantó la vista con el rostro desolado. «¿Y qué hay de la parroquia?» «La verdad», dijo, «es lo que más necesita la parroquia». Cuando salió de la vicaría, la lluvia comenzó de nuevo, silenciosa, constante, implacable. La señorita Marple se detuvo para mirar hacia atrás, a la torre de la iglesia, cuya cruz apenas era visible a través de la niebla. Incluso la piedra, pensó, puede derrumbarse bajo el peso de una mentira. Capítulo 8, la prueba. Final de la señorita Marple. La mañana siguiente, a la silenciosa confesión del reverendo, Hartley amaneció fría y despejada, como si Fernley hubiera contenido la respiración durante la tormenta y ahora se preparara para lo que vendría después. El aire olía a tierra empapada y piedra vieja. Los cuervos en el tejado de la capilla estaban en silencio, y la plaza del pueblo, habitualmente llena de saludos y bullicio a las 8, parecía aturdida y en pausa. La señorita Marple, sin embargo, no se detuvo. Tejía con calma y precisión, mientras el sargento Rowe paseaba por su salón, como un hombre aliviado y desconcertado a la vez por la verdad que le habían contado. «¿Estás seguro?», preguntó, deteniéndose junto a la chimenea. El vicario, precisamente. La señorita Marple no levantó la vista de su relato. Solo los verdaderamente desesperados encubren sus pecados con santidad. Y la desesperación, sargento, es un excelente motivo de contorsiones morales. Anne dijo que Clara estaba presente, que vio la caída, vio las consecuencias, corrigió la señorita Marple con suavidad, pero no comprendió del todo lo que vio. Hartley ideó la historia para justificar su culpa. La dejó creer que había hecho algo terrible. Anne Rowe exhaló y se dejó caer en el sillón frente a ella. «No está bien, pobre chica, no», coincidió la señorita Marple. «Pero ahora que sabemos la verdad, debemos darle la oportunidad de verla también». A media mañana, Clara Simmons estaba sentada nerviosa en el banco de la iglesia, mientras sus dedos retorcían el dobladillo de su manga, mientras la señorita Marple llegaba con el aplomo de quien visita a una vieja amiga. «No, debería estar fuera mucho tiempo», susurró Clara. El sargento dijo: «Sabe que te he invitado», dijo la señorita Marple con
Amabilidad, ¿no te meterás en líos? No, por decir la verdad, Ana Clara. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Pero ya lo hice, lo conti todo. Dijiste lo que creías, dijo la señorita Marple, inclinándose suavemente a su lado. Eso no es lo mismo, Ana Clara. La miró insegura. Le dijeron que Timothy se cayó, que usted fue la causa. Continuó la señorita Marple en voz baja. Pero, ¿qué pasaría si ya se hubiera caído antes de que usted llegara? Y sí, presa del pánico, se fió de la versión equivocada de los hechos. Clara palideció. Él estaba allí acostado, inmóvil. El vicario dijo: el vicario te pidió que protegieras a la señora Ridley, porque la admirabas. Pero en realidad te pidió que lo protegieras a él. A la señorita Marple metió la mano en su bolso y sacó la página quemada del diario, la que había sido enviada anónimamente a la policía. Se la entregó a Clara. Creo que tú escribiste esto. Clara bajó la vista hacia la página y parpadeó rápidamente. ¿Cómo? ¿Querías que alguien lo supiera?, dijo la señorita Marple con dulzura. Aunque no pudieras decirlo en voz alta, Ana Clara le tembló el labio inferior. Dijo que era mejor para todos, que la verdad solo empeoraría las cosas. La señorita Marple puso una mano sobre la suya. La verdad siempre empeora las cosas antes de mejorarlas. Clara asintió. Lentamente, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas, a la señorita Marple le dio una última palmadita en la mano. Ya has hecho lo más difícil. Ahora solo queda contarlo. Esa tarde, el pueblo se reunió bajo la larga nave de Steswithen para un servicio organizado a toda prisa. Ni un funeral ni una vigilia. Los bancos de la iglesia estaban llenos, y el aire vibraba con murmullos especulativos. Se había corrido la voz, como siempre en Fernley, de que se había recuperado el manuscrito de Timothy Alderstone, y que la verdad sobre su desaparición ya no se susurraba, sino que se decía en él. Reverendo Hartley, para sorpresa de nadie, no dirigió el servicio. En cambio, lo dirigió el reverendo Elliot, de la parroquia vecina de Little Wetherby, un hombre amable y estudioso que no conocía bien a ninguno de los actores y prefería no saber demasiado. Su sermón fue vago, con un tono amablemente abstracto, pero cuando terminó el servicio y los aldeanos se fueron a la tarde gris, fue la señorita Marple la que permaneció sentada. Ella no se levantó cuando Delphine Ridley se acercó a ella, ni cuando la mujer se sentó a su lado, con la barbilla levantada como desafiando a la señorita Marple a regañarla. «Tú ganas», dijo Delphine en voz baja. «En esto no es un juego». «No», dijo Delphine, «pero me has quitado todo lo que me quedaba en mi nombre, a mi hogar. Mi reputación no me los live», dijo la señorita Marple con suavidad. «Los perdiste». Un engaño a la vez. Delphine miró fijamente al altar. «Why, la niña testificará. Ella dirá la verdad. Y tú también, Delphine». Guardó silencio tras un largo momento. Dijo: «Fue amable conmigo, a su manera, Timothy, pero la amabilidad no deshace lo que ya se ha hecho». «No», dijo la señorita Marple en voz baja, «pero a menudo es donde empieza la justicia». Más tarde esa noche, cuando el crepúsculo se instalaba en los huesos del pueblo y las farolas de la calle cobraban vida una tras otra, la señorita Marple estaba sentada junto a la ventana de su jardín, con una taza de té calentándole las manos. El manuscrito yacía abierto a su lado. Se lo entregarían a las autoridades, por supuesto, pero esa noche se permitió releer un solo pasaje. La gente cree que la verdad llega como un trueno, pero más a menudo es el sonido de un solo paso en un sendero tranquilo. Espera hasta que te quedes quieto. Entonces te encuentra. Ella cerró el libro y sonrió. A pesar de toda su inteligencia, Timothy Alderstone no había previsto cuán profundamente enterrados podían estar los secretos, ni hasta dónde llegaría la gente para mantenerlos así. Pero él había sabido lo suficiente como para dejar atrás su voz
sus pistas, y eso, al final, había sido suficiente en capítulo 9. La revelación: el pueblo de Fernley había sufrido su cuota de escándalos rumoreados, en una o dos fugas, un desafortunado incendio en la cocina, relacionado con brandy y pudín navideño, y la vez que la directora del coro se fue a Brighton y regresó con un apellido diferente. Pero nada había conmocionado tanto su corazón como la desaparición de Timothy Alderstone. Con la confusión disipada y la verdad brillando bajo la superficie, era hora de revelar toda la historia. Y como siempre, le correspondió a la señorita Marple hacerlo en el lugar. Apropiadamente, fue el salón de la casa de campo de los Ridley, que pronto sería reclamada por la familia Jessup. Salvo objeciones legales, el sargento Rowe había invitado a un modesto grupo Delphine Ridley, por obligación, Cora Feltham como testigo reticente, Clara Simmons como parte afectada, pero ya absuelta, y el reverendo Hartley, traído discretamente escoltado desde la sala de espera de la comisaría Ande. La señorita Marple estaba sentada junto a la chimenea, con las manos cruzadas sobre el bolso y el chal abrigado. No había dramatismo en su presencia, ni severidad, solo esa serenidad suavemente aterradora que hacía que uno anhelara confesarse, incluso siendo inocente. Gracias a todos por venir, comenzó en voz baja pero clara. Creo que es importante que entendamos qué le ocurrió realmente, no solo al señor Alderstone, sino a las vidas entrelazadas en torno a su desaparición. A nadie habló, incluso el fuego de la chimenea crepitaba suavemente, como si escuchara a la señorita Marple. Continuó. Timothy llegó a Fernley con el pretexto de escribir una novela, pero en realidad estaba investigando una larga disputa legal en la herencia de Ridley y la reclamación de Jessup. Descubrió lo que nadie se atrevió a decir en voz alta, que el testamento de Edmund Ridley había sido falsificado. Delphine se puso rígida, pero no dijo nada. En la falsificación involucraba dos nombres: Cora Feltham y el reverendo Hartley. El de Cora se usó sin su conocimiento. El reverendo, bueno, ha admitido su participación. Anne Hartley miró sus manos a la señorita Marple. Se volvió hacia Clara. Creíste que causaste la muerte de Timothy, porque alguien en quien confiabas te lo dijo. Pero la verdad es que llegaste momentos después. Viste las consecuencias. A Clara se le hizo un nudo en la garganta. No sabía. Ahora miró a Delphine. Usted, señora Ridley, manipuló su herencia, falsificó documentos, presionó a su alrededor para que guardaran silencio y engañaran. Pero no mató a Timothy Alderstone. Delphine abrió la boca y luego la volvió a cerrar. Sus hombros se hundieron, pero no hubo protesta. La muerte no fue planificada, fue resultado del pánico, de un enfrentamiento junto al barranco donde el reverendo, temeroso de ser descubierto, atacó. El golpe no pretendía matar, pero lo hizo, y cuando Clara llegó corriendo, le diste tu versión de la historia, una version que te convirtió en el protector, una versión de la que ella nunca tuvo motivos para dudar. A la habitación estaba completamente en silencio. Durante mucho tiempo me pregunté por qué Clara asumiría la culpa, continuó la señorita Marple. ¿Por qué ocultaría pruebas, confesaría e incluso engañaría a la policía? Y la respuesta era simple: creía estar protegiendo a alguien a quien amaba. Pero solo le habían mostrado una parte del asunto. Hartley levantó la cabeza lentamente. No quise hacerle daño, pero lo hiciste, dijo la señorita Marple con dulzura. Y luego dejaste que una joven cargara con tu culpa. Él no dijo nada. Fue el guante de Timothy lo que empezó a desentrañar la historia. Continuó. Una acusación silenciosa destinada a ser encontrada. Y el manuscrito que dejó atrás los entrevistas, las copias del testamento, las fechas y las inconsistencias, todo decía la verdad.
Sabía que podría no terminar su investigación, así que se aseguró de que alguien más lo hiciera. La señorita Marple se puso de pie entonces, no de manera brusca, sino con un propósito. No encuentro satisfacción en exponer el dolor. Pero Suk crió en verdad, y creo que Fernley debe afrontarla plenamente. No solo los delitos de falsificación u obstrucción, sino también las fallas que permitieron que tales cosas se enconaran tras setos e himnos. El sargento Rowe se aclaró la garganta. Las autoridades competentes se encargarán de aquí en adelante. Pero creo que todos coincidimos en que ya se ha hecho justicia. El del reverendo fue conducido tranquilamente. Ancora Felton se secó los ojos y no dijo nada. No sabía que se había usado el testamento, solo que había guardado silencio demasiado tiempo. Clara se sentó aturdida entre dolor y alivio. El peso de su pecho se levantó lentamente. Why, Delphine Ridley, que no había derramado una sola lágrima durante todo el asunto, simplemente se levantó, se ajustó el chal y caminó hacia la ventana mientras miraba el jardín. Habló por primera vez en esa hora. Supongo que me gustaba que creyeran en mí más que amar a cualquier otra persona. Nadie respondió. Ella no los necesitaba. Esa noche, la señorita Marple estaba sentada junto a su ventana con una taza de manzanilla y con su tejido intacto en el regazo. Pensó en Timothy Alderstone joven, sincero, insensato en el bien y en el mal sentido. Había seguido un camino que nadie más se atrevía a seguir, y aunque le había costado caro, también había logrado lo que pretendía, sacar a la luz la verdad. Fernley, a pesar de todas sus rosas, himnos y bollos, tenía secretos. Pero ahora, al menos, también tenía honestidad, y en un pueblo como este, eso era algo parecido a la paz. Capítulo 10. Consecuencias. La lluvia no volvió a la mañana siguiente. En cambio, Fernley amaneció bajo un cielo bajo y neblinoso que suavizaba la nitidez de las cercas y los hastiales, como si el pueblo mismo necesitara un día para tranquilizarse. Los titulares del Midshire Gazette eran modestos: vicario de Might en medio de la polémica, y el diario de un hombre desaparecido provoca una investigación. Nada de fotografías dramáticas ni descripciones escabrosas, solo la clase de prosa cuidadosa que dejaba saber la verdad sin agitar las tazas de té ahí. Pero quienes vivían en Elder Tree Lane, y de hecho la Mayo era parte de Fernley, no lo olvidarían. La tranquilidad había regresado, sí, pero no intacta. Había un nuevo tipo de silencio, un silencio de conocimiento en Lower Meadow Cottage. La señorita Marple doblaba la ropa blanca a la luz de la mañana cuando oyó el clic de la puerta. A través del encaje de la cortina de la cocina, vio a Clara Simmons subir vacilante por el sendero del jardín. La señorita Marple la saludó con una cálida sonrisa y la hizo pasar al interior. «Me voy de Fernley», dijo Clara después de que le sirvieron una taza de té. La señorita Marple asintió suavemente. «Pensé que sí. Hay una familia en Westmore, amigos de mi madre. Me han ofrecido un puesto. Es un trabajo tranquilo, nada del otro mundo, pero honesto. Eso es todo lo que uno necesita para empezar de nuevo». Clara se mordió el labio. «Todavía sueño con esa noche, no con lo que vi, sino con lo que creí ver». La señorita Marple puso una mano sobre la suya. «Tu corazón se llenó de miedo, y alguien se aprovechó de eso. Pero has tenido el valor de corregir la historia. Y eso no es poca cosa». Clara asintió con los ojos brillantes. «¿Me escribirás?» «Por supuesto», dijo la señorita Marple, «y debe prometerme que me responderá. Espero noticias sobre los parterres». Eso le valió una leve sonrisa a Clara al marcharse. La señorita Marple la observó con un orgullo silencioso. No todos los días una chica de 19 años se erguía más erguida. Tras una caída semejante, pasó una semana, luego 2. La investigación oficial concluyó que la muerte de Timothy Alderstone
se debió a un traumatismo contundente, resultado de un altercado junto al barranco. Aunque no fue premeditado, se declaró ilegal. El reverendo Hartley renunció a su cargo y probablemente enfrentaría cargos no por venganza, sino por necesidad. Una falla moral disfrazada de hábito clerical seguía siendo una falla, y Fernley no era una parroquia fácil de olvidar. Andolphini Ridley no se quedó a presenciar el desarrollo del proceso judicial. Salió de la cabaña al anochecer con solo una maleta y el estuche de su violín, alegando que ya estaba harta del mal tiempo inglés. Nadie la vio subir al tren, pero al menos 3 personas oyeron el ruido de un taxi que salía cerca del parque, y el portero de la estación lo confirmó. En los días siguientes, a la finca Ridley fue de vuelta a los Jessup, quienes enviaron una nota cortés desde Yorkshire rechazando la oferta de devolución. En su lugar, la propiedad fue subastada. Demasiados recuerdos, escribieron. Hay cosas que es mejor dejar resueltas. La señorita Marple reanudó su vida al máximo al té con la señora Merridew, las reuniones del Instituto de la Mujer, sus paseos habituales por el cementerio, donde las rosas habían comenzado a florecer de nuevo. Sin embargo, había un sutil cambio en su paso. No era cansancio sino seriedad, la comprensión de que la verdad, una vez encontrada, tenía su propio peso. Fue en uno de estos paseos que se encontró junto al viejo sauce al borde del barranco. El lugar donde todo había sucedido. Anne se sentó en el banco cercano. La brisa levantó el dobladillo de su falda y abrió una carta que había recibido esa misma mañana. Estimada señorita Marple, te escribo desde Westmore, donde el aire es agradable y nadie sabe mi nombre. La familia también. Cuido el jardín como mi sugarist y he plantado lirios. Creo que a Timothy le habrían gustado. Algo limpio, algo esperanzador. Gracias por creerme antes de que yo mismo lo creyera. Anclará la señorita Marple. Dobló la carta, la presionó suavemente contra su pecho y miró los árboles. Pensó en Timothy, en su guante, su libreta, su tenaz búsqueda de justicia en un lugar que a menudo prefería las sutilezas a la verdad. Había sido joven, serio, quizá imprudente, pero también había tenido razón, y gracias a un pequeño guante y una mente más aguda de lo que la mayoría esperaba. Su historia no desapareció con él más tarde esa noche. De vuelta en la cabaña, la señorita Marple estaba sentada en su sillón, mientras el fuego crepitaba débilmente. En la mesa junto a ella, el manuscrito de cuero desgastado estaba cuidadosamente atado con una cinta, listo para ser enviado por correo a una prima lejana de Timothy, una mujer discreta de Bath, que se aseguraría de que estuviera debidamente archivado. A su lado había un trozo de papel nuevo, en el que la señorita Marple había escrito: a veces, la justicia no llega con truenos o ruido de esposas, sino con el cierre silencioso de un caso, el aliento de un pueblo y la plantación de lirios, donde antes crecía el silencio. Ella lo firmó simplemente J. Marple. Y luego, como era su costumbre cuando el caso estaba terminado, tomó una vez más su tejido. Las agujas hacían clic suave y constantemente en afuera. El viento cambió y en Fernley la verdad finalmente descansó.